Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enríquez. Qué alegría, chicos, celebrar una nueva sesión de Cine Barrueco para analizar hoy un clásico español, El Verdugo, película del año 1963, dirigida por Luis García Berlanga, y la sinopsis dice así: José Luis, el empleado de una funeraria, proyecta emigrar a Alemania para convertirse en un buen mecánico. Su novia es hija de Amadeo, un verdugo profesional. Cuando éste los sorprende en la intimidad, los obliga a casarse, ante la acuciante falta de medios económicos de los recién casados. Amadeo, que está a punto de jubilarse, trata de persuadir a José Luis para que solicite la plaza que él va a dejar vacante, lo que le daría derecho a una vivienda. José Luis acaba aceptando la propuesta de su suegro con el convencimiento de que jamás se presentará la ocasión de ejercer tan ignominioso oficio. Como no podía ser de otra manera, analizamos película española, encima un clásico, y por lo tanto está Fernando Lobo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo que no me pasaba por aquí, así que venga, vamos Ya sabía yo que trayendo una peli española te iba a convencer, y encima un clásico de este calado, ¿verdad? Sí, claro, es decir, estamos ante una película... No recordaba la sinopsis, o sea, yo creo que nunca había leído la sinopsis de esta película, fíjate. Es un poco larga, ¿no? Es un poco larga, y yo creo que Film Affinity acostumbra a hacerlas largas, no sé si dejar de hacerlo, porque además te destripa media película la mayoría de las veces. Bueno, nada, que encantado de estar aquí otra vez, como siempre. Muchas gracias, Fer. También nos acompaña hoy Patricio Cuadra, bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. En esta ocasión analizamos, como decía, un clásico del cine español. No sé si la película española por... la más destacada, ¿no?, de la historia del cine español, de las más destacadas. Aquí Fernando nos va a corregir o nos va a matizar. Viridiana, pero sin duda está en todos los tops del cine español, y sobre todo por quién está dirigida y escrita, ¿no? Hablamos de Luis García Berlanga, hablamos de Azcona, y hablamos de un reparto que tiene a José Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella, López Vázquez. Fer, no sé si está en tu top de cine español. Yo sé que a ti te va más quizá Pedro Almodóvar, pero sin duda seguro que la tienes muy arriba. Bueno, a ver, es que claro, la historia del cine cada vez es más grande, ¿no? Porque no se acota, sino que se va ampliando según va pasando el tiempo. Entonces yo considero que el director español más influyente de todos los tiempos es Pedro Almodóvar, pero evidentemente Pedro Almodóvar no ha vivido toda la historia del cine, ¿no? Y ni siquiera me parece... las dos mejores o las tres mejores películas de Almodóvar ni siquiera quizás las metería entre mis 3 películas españolas favoritas, pero son cosas diferentes, ¿no? Pero sin duda El Verdugo estaría en mi top 5 probablemente. Luego, si queréis, podemos ampliar un poquito este tema de hacer... A la gente le gusta mucho lo de los tops de cine, ¿no? Pero sí, El Verdugo de Berlanga por muchos de los motivos que has dicho, y también por la temática de la película, que me parece muy importante en un tardofranquismo, o llegando a un tardofranquismo. Me parece una película que es de las más influyentes de la historia del cine español, y por supuesto de las mejores, no solo de las influyentes, que como digo me parecen dos términos que son diferentes. Tú ya sabes que yo tengo una deuda con el cine español, voy poquito a poco saldándolas y poco a poco voy viendo clásicos, pero tengo muchas ganas de que me cuentes tu top, a ver cómo las tienes ubicadas. Patricio, El Verdugo, no sé si la habías visto en otras ocasiones, la has visto para el podcast, cuéntame un poquito. No, bueno, la tenía vista cuando yo era muy cultureta y tal, y bueno, cuando me lo has propuesto, pues la he vuelto a ver, porque sí recordaba, pero no como para ponerme aquí a destriparla. Poco más que añadir que lo que ha dicho Fernando. Sí me sorprende que sea una película que se la volvieran a colar a la censura franquista, porque hacía relativamente poco que le habían colado Viridiana. Y dices, coño, esta gente... Entonces, yo te prometí cuando hemos hablado de esto que trataría de no hacer mucha
análisis o temática política, porque no es lo que aquí queremos hablar, pero retrata de una manera, pues como es muy de Berlanga, muy kafkiano, muy berlanguiano él, lo que era ese momento vital de los años 60 en España, con el turismo, con la pena de muerte, cosas que es que dices, es que no casa o sea, esta apertura de España al mundo con la pena de muerte. Y luego que colara también un título como El Verdugo, que era como en la Europa democrática se apodaba a Franco en aquella época. Entonces, bueno, sorprende que se la colaran de esa manera. Y bueno, por lo visto la trifulca gorda se montó cuando se la llevaron a Venecia, al Festival de Cine allí, que también el embajador de allí montó un Cristo, que como que esto era antipatriótico, bueno, pues lo típico iba a decir lo típico de entonces y un poco, bueno, lo que está pasando ahora también, pero en fin, no vamos a entrar ahí, no vamos a entrar ahí. Mira, yo iba a comentar a Ya paro. Patricio, fui una vez a ver un monólogo de Miguel Lago y hablaba de que quizá antaño pues tú tenías que sortear la figura del censor, que era una figura con cara y con oídos que tenías ahí Sí, visible, ¿no? Y una vez sorteabas esa figura, quizá ya podías colar tu película de alguna manera. Ahora hoy en día hay mucha censura en las redes, no sé si nosotros mismos sí. nos estamos imponiendo algún tipo de autocensura, porque yo viendo esta peli no concibo cómo, tampoco conozco muy bien cómo fue el proceso, cómo esta película salió adelante con la censura, es que no me entra en la cabeza. Es que no tiene ni pies ni por mucho. Vamos a ver, yo por lo que he estado leyendo también para preparar un poco esto, al parecer Berlanga más o menos o sea, decidió que no podía tratar el tema de la pena de muerte con la crudeza que requería el asunto, entonces tiró de humor. De comedia, ¿verdad? ¿Qué es lo que a la gente le gusta de ir al cine? Pues a pasárselo bien. Entonces, claro, no es el típico humor pues de tartas en la cara, o sea, no, otro tipo de humor, pues es lo que te digo, lo que ha quedado ahora cuando vemos una situación absurda y un poco caótica y que te lleva a la risa, la tildamos por eso de berlanguiana, pues es que es eso, no se puede, es que no encuentro un adjetivo que la pueda definir mejor. Y, Apunto, y, y al, Fer, perdona, y al Patricio, parecer apunto, Fer, el por ahí tema del entró. top, ¿vale? Apunto Vale, el yo tema creo del top. En el top no voy a participar, o sea, Apunto ya en te lo el digo yo. tema, apunto el tema del top, pero ahora me gustaría que hiciéramos una opinión general, a poder ser sin spoilers, por el que todavía no sepa un poquito cómo se desarrolla la peli, opinión general de la película y luego al final vamos a darle la nota y quizá después, Fer, nos puedas comentar ese top tan deseado. Patricio, si quieres empieza tú con el análisis general de la película. Vamos a ver, un poco retomando lo que te estaba Eso contando, es. es una especie de retrato absurdo, porque por eso digamos que es una comedia, comedia negra, con un humor muy cáustico, pues un retrato de la época, o sea, el funcionario que tenía una serie de privilegios por el hecho de ser funcionario, que encima puede enchufar a dedo a quien le da la gana para que ocupe su cargo y hereda encima esos privilegios. Esto, por un lado, la cuestión, digamos, profesional de los protagonistas. Y luego otro, esa cuestión social de la relación que tienen el que hereda el cargo, José Luis, con la hija del verdugo, creo que recordar que se llama Carmen, Ujú. que por la relación que tienen, que el padre los sorprende, es que te iba a decir mantener relaciones sexuales, es que ni eso, pero bueno, pues ya los obliga a casarse, bueno, tal, la propia boda como tal es un reflejo de la época, pues, de cómo se hacían las cosas, o sea, es todo una especie de crónica social llevada al absurdo de la época. Fer, vamos si quieres con tu opinión general de la película. sí, yo un poco en la línea de Patricio, al final creo que es un retrato de una época, pero bueno, yo por añadir, considero que, bueno, Berlanga era una persona bastante respetada en la época, ¿no? Dentro del panorama cinematográfico internacional, pero también dentro de España, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que esta película quizás en los años 40 o en los años 50 habría sido imposible, pero en los años 60 parece ser que fue posible, ¿no? También está bastante cuidada,
como comentaba Patricio, no hay una crudeza en el alegato, sino que es una cosa más irónica, una cosa más hecha desde la comedia negra. El personaje de Bert es desternillante. Bueno, al final es una comedia negra brillante desde mi punto de vista. Me parece muy original la forma, o sea, el retrato de la época de todos los personajes, porque si nos fijamos, ella, Carmen, es hija de un verdugo y por tanto nadie se quiere relacionar con ella. Es una mujer que aparentemente, en una época en la que la gente se casaba a la mínima, parece que estaba condenada a quedarse soltera, ¿no? Y él, al ser enterrador, también era una profesión que no cobraba mucha fama, parece ser, en el mundo del ligoteo de la época, y también es una persona pues que solitaria, ¿no? Y se encuentran, son dos personajes condenados a acabar solteros, se encuentran y se produce un poquito toda esa situación que nos lleva al alegato real de la peli, que es, digamos, la conclusión que podemos extraer de ella. Pero todo hecho con mucha comedia, con mucha sofisticación y también con un tono muy controlado, ¿no? No es una película, digamos, no es una crítica exacerbada, sino que es todo como que se lee entre bambalinas, ¿no? Y me parece que era la forma de hacerlo en aquella época. Evidentemente también podría ser una forma de hacerlo en esta época si quisieras hacer algo más autoral o irónico, pero en aquella época era lo que había y creo que Azcona, Berlanga y el elenco lo hacen a la perfección. Perfecto, chicos. Vamos allá, es un atrevimiento, pero vamos a hacerlo porque en el podcast lo hacemos siempre. La nota que le ponéis a la película, Patricio. Yo qué sé, o sea, es que dentro de lo que es el cine español, que, a ver, nos tiramos mucho tiempo, digamos, de secano, pero luego pues ya se han ganado Oscars, actores que han ido a Hollywood. Es un poco como lo de la NBA, que antaño ir allí era un milagro y ahora parece que llegar a Hollywood y protagonizar películas o formar parte del teatrillo de allí es más sencillo. Yo creo que le daría un 7, un 8, una cosa así, sobre un 8, sí, sí. Más que nada por lo que decía también Fernando, que es que trata un tema muy crudo con una ironía y con una sutileza como para librar la censura de la época, que eso tiene, o sea, se ve que está muy trabajado el guión y la participación de los actores para lograr eso. Sí, yo le daría un 8, contando con que en ese momento, pues Viridiana, que había ganado, creo que en Cannes, que es lo que dan en Cannes, la Palma de Oro, lo que sea que dan en Cannes, que sería, digamos, el 10 del momento, pues yo a esto le daría, sí, un 8. Fer. Bueno, para mí es un 9, porque me parece una película sobresaliente, pero no me parece la perfección. Entonces, la perfección es muy difícil encontrarla, pero bueno, yo sí que hay muchas películas que por la trascendencia que han tenido en mí y lo que han supuesto para mí en momentos puntuales de mi vida, sí que para mí consideraría que son un 10. Y luego hay un abanico enorme de películas que serían probablemente más de 100 o centenares de películas que para mí son un 9, ¿no? Y yo creo que El Verdugo es una de ellas. Yo la he visto en varias ocasiones, la he vuelto a ver aprovechando la ocasión y ya no me sorprende, ¿no? Ya no me sorprende el humor negro, ya no me sorprende todo, pero sí que recuerdo la primera vez que la vi y lo que disfruté de ella. Además es una película que se ve muy fácil, pasan cosas constantemente, entonces me parece que es casi redonda, es sobresaliente, así que un 9. Yo opino lo mismo que tú, sobre todo porque no sé si piensas igual que yo, que cuando una película es un 10 no es solo que lo sea como obra cinematográfica, sino que algo dentro de ti vibre con ella, ¿no? A mí personalmente no hay ningún tema del Verdugo que encaje con mi forma de, yo qué sé, con mis gustos, con los temas que hoy en día me importan, pero por eso considero que para mí es un 9, es un peliculón. Todo lo que habéis comentado es una película de 90 minutos, se ve súper bien. Creo que no hay que hacer demasiado esfuerzo para verla hoy en día. Sí que hay otros clásicos que hay que ponerse como en cierta tesitura para poder verlo desde el punto de vista de hoy, tanto a nivel de historia como de factura técnica. Esta creo que es una película que, si te gusta o no te importa el blanco y negro, por lo demás, creo que es perfectamente visitable estos días.
y por eso le pongo ese 9. Me parece un peliculón, seguramente una de las mejores obras del cine español, y considero que de realización está perfecta. Tiene como este patetismo cómico que luego en los tiempos que corren hemos visto en series tipo Aquí no hay quien viva, La que se avecina, todos los personajes pues tienen un patetismo que los acompaña. Los actores están muy bien, el único escollo que le pongo es el tema del doblaje, pero es que Berlanga rodaba así, ¿no? Plano secuencia, muchísimos actores en escena, y si luego había que redoblarlos porque alguien no había dicho la línea bien, pues se hacía. Y es lo único que descuadra un poco. Por lo demás, divertida, ácida, crítica. Para mí, todo está bien o casi todo está bien. Fer. Yo creo que además me parece interesante decir una cosa que se cumplen 60 años, ¿no? De su estreno, del estreno de la película. Y creo que hay que analizar las películas también teniendo en cuenta el prisma de la época, los medios de la época. Evidentemente, a día de hoy, en el año 2023, todo está mucho más profesionalizado. El cine entre ellos, pero cualquier disciplina artística y cualquier disciplina en general. Y empezando por el tema que comentas del doblaje, empezando por las actuaciones, ¿no? Quiero decir, estas personas muchas veces era como que rodaban, pero sin la trascendencia que tiene un rodaje de cine a día de hoy, de me van a ver millones de personas y verte en ese foco, ¿no? Entonces, eso por un lado aportaba mucha más naturalidad, situaciones a lo cotidiano, ¿no? A la situación cotidiana, pero también se notan más los fallos, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta los medios. Yo no puedo analizar El Verdugo igual que puedo analizar Asbestas, por ejemplo, que es la ganadora del último Goya Mejor Película y probablemente la mejor película española del año pasado. Sería injusto porque no estaría analizando de la misma forma entonces una construcción actual comparada con una construcción renacentista o de otro periódico de la historia del arte. Entonces, simplemente recalcar ese detalle. Perfecto. Venga, Fer, estoy ya tentado por darte el turno para que comentes un poquito cuál sería tu top de cine español. Adelante. Sí. Bueno, a ver, yo creo que esto de los tops, probablemente si mañana hablásemos, o incluso dentro de un rato u otro día, a lo mejor te decía otras 5 películas diferentes, ¿no? Pues bueno, si fuese un top más grande, quizás sí. Bueno, siendo un top tan pequeño, yo creo que, teniendo en cuenta esto anterior, me parece que siempre para los tops de la historia del cine, a mí me gustaría muchas veces meterme en la mente de los críticos cinematográficos, que solo hablan de tops con películas que son de hace 50 años hacia atrás, ¿no? Y me parece que es un poco hacer un flaco favor a toda la industria del cine español, que me parece interesante en todos sus periodos, ¿no? Pero bueno, yo creo que El Verdugo estaría entre ellas. Seguro, si tuviera que hacer un top 5 estaría Los Santos Inocentes, de Mario Camus. Estaría probablemente, para mí, más que Viridiana, hay que meter una película de Buñuel y yo metería El Ángel Exterminador, ¿vale? Y luego, evidentemente, creo que hay que meter una peli de Almodóvar, que en mi caso, como es mi película favorita de Almodóvar, metería Hable con ella, me parece su mejor película. ¿Vale? Quizás no es la que más importante ha sido por las temáticas y demás que ha tratado, pero para mí es la mejor y la que más he disfrutado. Y luego sería interesante pensar cuál podría ser la quinta. No sé, que podría haber muchas de verdad, pero no sé. Magical Girl. Inclinar por Magical Girl de Carlos Bermúdez o por Mi vida sin mí de Isabel Coixet. Una de las dos sería la que completaría el top 5. Y luego ya si tuviera que irme a top 10, pues ya entraríamos en otros. Estoy viendo en la ficha del España Verdugo. Viaje de Fernando Fernán Gómez. ¿Verdad? No sé, Tesis, me parece una película muy influyente en la historia del cine español también. No sé, es que podríamos... Nosotros está también ahí, ¿verdad? Así que hay muchas. Que como decía, estoy viendo en la ficha del Verdugo que esta película está disponible en HBO Max y encima considero que una muy buena copia, porque por lo menos a mí me ha parecido que la imagen era perfecta, el sonido lo mismo, y aparece también, está disponible en Flixolé. Yo tengo ahí como esa espinita clavada de no darme de alta una temporada y verme todos los clásicos del cine español, porque has comentado muchas películas que yo tengo muy pendientes, que por lo que sea no he visto. Pero claro, estamos tan influenciados por la cultura norteamericana que a veces hay como que hacer un esfuerzo especial en tachar ciertos clásicos, ¿no? Oye, Flixolé vale 4 euritos al mes solo, ¿eh?
Así Sí, que, sí, y tienen un catálogo de cine español muy amplio. Y sí, la copia, yo creo que esta copia está un poquito tocada, ¿no? La han remasterizado un poquito. La copia sí, sí, sí. de El Verdugo. Pero es que respecto a lo que tú decías, Svek, por diferenciar al Ferrer, estamos atrapados por el estrenismo. O sea, es que película la estrenan en los cines no sé qué día y en la plataforma no sé cuál y tenemos que, atrapados quizá también un poco por el tema de redes sociales, de comentar, de decir y el ir hacia atrás, de coger y decir, me voy a ver, por ejemplo, los otros que lo habéis comentado, o Tesis. Y luego yo creo que también depende del tipo de público, porque yo creo que le ponemos a gente, y claro, lo digo yo desde mi edad, pero le ponemos a gente joven. Igual Tesis sí, o los otros por el rollo, pero claro, le metemos un Berlanga de estos así, ya para empezar, ven blanco y negro y la gente joven sale huyendo. Y no le dan esa pausa que necesitan películas de este tipo como para el verlas, el darse cuenta, pues lo que hemos hablado antes, del momento que era, un momento en el que esos actores, si se iban un poco de madre, a ver, se estaban jugando la vida, porque en España en los 60 te jugabas la vida. De una manera o de otra, bien la vida física de hasta que llegaste o bien la vida profesional de no vuelves a leer ninguna película porque la censura te lo prohíbe. Y tanto el director, los actores, me imagino que todos los que participaban de esto, si les ponían una cruz, esa gente no podía pisar un plato de cine ni un estudio en su puñetera vida. Y no había tampoco la facilidad de ahora de, pues me voy a no sé dónde a grabar, como mucho a Francia y mira a ver si te cogían. Entonces, yo creo que esa vista hacia atrás, en este caso que estamos hablando del cine español, y luego también que parece que cuesta el cine español. O sea, el cine español, y tú a la gente le hablas de cine español y siempre caemos en el tópico de la guerra civil y no sé qué y tal, y no todo es ese tipo de material, pero yo creo que esos tópicos también, pues en este mismo podcast que hacemos nosotros, deberíamos de tirarlos abajo y a la gente incentivarla un poco de, chico, no todo es Marvel, también hay otro tipo de cine con otras características que, si te gusta el cine, yo creo que debes ver para poder también apreciar pues lo que es Marvel o superproducciones como las que hacen en Hollywood últimamente. Yo creo que esto que comentas es algo que pasaba más antes, ¿eh? Patricio, te lo digo de verdad. ¿Mm? Yo creo que el cine español está cobrando un mayor interés y una mayor, digamos, repercusión actualmente. Sí, pero el de ahora. O sea, quiero decir, el ir Sí. hacia atrás, yo creo que a la gente le cuesta. O sea, Asbestas ha sido un pelotazo, lo ha visto todo el mundo, tal, por la última que has comentado tú, vale. Pero tú te vas hacia atrás y a la gente le hablas de Buñuel, de Berlanga, le hablas de gente así, y la gente, Pero creo, a ver, tampoco, creo, no, que pero como tú estás tampoco más esas, metido en esas esto, personas, pero no es por una cuestión de que sea cine español, yo creo, es más por una cuestión de que la gente, porque tampoco ven películas de Kurosawa o de Ingmar Bergman o de Billy Wilder o no, a eso de voy, Hitchcock. que a eso voy, que es por el tipo de cine. O sea, tú llegas y le dices lo que has dicho lo de Kurosawa. Le dices a la gente, ponte los 7 samuráis. Y la gente te dice, mira, macho, esto fue, ¿de qué año es esto? Fua. Ya empezamos con ese prejuicio, ¿de qué año es esto? Fue. Kurosawa, este chino, ya, claro, y todo mal, y la gente no entra ahí. O sea, yo creo, o sea, respecto a las cosas viejunas, la gente no Yo creo entra. que, yo creo que hay dos factores que hay que tener en cuenta. Por un lado, vivimos cada vez en una sociedad más polarizada. Parece que a diario constantemente nos están poniendo entre la espada y la pared. Tengo que estar a favor de esto, tengo que estar Sí, en sí, sí, contra de esto. estoy totalmente de Y me acuerdo. veo obligado como ciudadano constantemente a tener A que posicionar. posicionarte. Sí, sí, sí. Entonces, con el mundo del cine hay muchas habladurías, los subvencionados, todo esto, cuando en este país, como en todo país que quieres que tenga una cultura o que quieres que se enriquezca y demás, hay muchas áreas que están subvencionadas, no solo el cine, evidentemente, está subvencionada muchas cosas en este país, ¿no? O casi todo incluso. Y por otro lado también es que vivimos en una cultura actual que prima mucho lo rápido, lo fácil, lo Claro. actual, lo sencillo y demás. Por eso están tan de moda las plataformas,
hay un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, dentro de este paradigma, evidentemente, yo no cuento con que un chaval de 15 años, un chaval de 18 años o una chavala de 23 años se ponga a ver El Verdugo. Pero ahí está el tema educacional que se puede hacer desde las instituciones, desde incluso nosotros a muy pequeñita, muy pequeñita escala, pero podemos hacer pues para trasladar ese tipo de películas a audiencias más jóvenes, ¿no? Y que digan, coño, esta película está en HBO. Yo tengo HBO, dura poquito y encima están diciendo que es una obra maestra. Voy a verla, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta sobre todo el ejercicio de ver productos, no me gusta la palabra producto, pero series y películas de hoy en día españolas y que gracias a haber visto, por ejemplo, El Verdugo, identifiques patrones. Yo estoy seguro de que mucha gente hoy en día quizá no conoce El Verdugo ni la ha visto, pero como decía, ve La que se avecina, ve Aquí no hay quien viva, comedias costumbristas, y creo que es interesante saber de dónde viene todo eso, porque estoy seguro que los creadores de estas series y de estas películas tienen como referente a Berlanga, e ir a la fuente original quizá no sea lo que más te apetezca, pero una vez vas te enriquece la experiencia, ¿no? Entonces, además, bueno, que es lo que yo decía, creo que es una película, hay muchas películas antiguas muy arduas que quizá cueste más ir a ver, pero una vez superas la barrera inicial del Verdugo, del año y la factura técnica, a mí me aguanta perfectamente. Yo me he partido de risa viendo esta película solo. Yo me lo he pasado pipa. Dura 90 minutos, es súper ágil, las Sí, sí, actuaciones sí, sí, están sí. bien, las situaciones son divertidas y encima tiene unos planos como los planos finales que son muy impactantes. Entonces creo que como ejercicio es interesante y encima la película en este caso no decepciona. Yo sí que tengo experiencias con otras películas de cine clásico Sí, que que son... esperaba encontrarme algo que luego no he hallado. Pues en este caso ha sido totalmente verídico. Yo esperaba ver una obra maestra de la comedia y de la tragicomedia española y es lo que me he encontrado. Mira, por poner cosas que te iba a decir que no tienen nada que ver, pero bueno, que como hablamos en su día de Blade Runner, y recuerdo que cuando lo comenté con vosotros, había un cierto sesgo de, es que es muy lenta. Pues en el caso del Verdugo no pasa eso, porque el Verdugo es todo algarabía y todo el rato sale gente y entra y viene y va y sube y baja. O sea, que ni siquiera puede caer en eso de, es que esto se me está haciendo... No, no, es muy dinámica en ese aspecto. Ahí te diría más, has hablado de los patrones, ¿no? De Berlanga en la cinematografía actual y no solo en la cinematografía actual, perdón, sino en las producciones audiovisuales actuales. Hablabas de La que se avecina, hablabas de comedias, de éxitos, digamos, de la industria audiovisual española actual. Pero yo te diría incluso que el cine costumbrista inglés, británico, bebe mucho de Berlanga. Y eso habla mucho también de la cinematografía española. Cuando hablamos de Berlanga, hablamos de uno de los mejores directores de la historia del cine español. Pero también hablamos de una persona conocida para los cinéfilos de todo el mundo. Y eso es una cosa de la que nos tendríamos que enorgullecer como españoles. Parece que solo nos enorgullecen determinadas cosas, ¿no? Con éxitos deportivos de por medio o con otras cosas. Y sin embargo, con el cine parece que a nuestros mejores directores los denostamos. A Berlanga, a Buñuel, a Almodóvar, a Amenábar. Y bueno, no hablamos ya de cuestiones de género o de cuestiones de preferencias sexuales, ¿no? O de orientación sexual, porque entonces ya apaga y vámonos. Pero Berlanga, por ejemplo, y aprovechando que ahora se estrena dentro de poco la nueva película de Ken Loach, yo veo el cine de Ken Loach, que es un cine costumbrista inglés, con cierta Sí. comedia negra, con problemas sociales que pretende poner en el altavoz y en el foco mediante situaciones de lo cotidiano y situaciones de personajes, y es que veo El Verdugo también reflejado, o veo otras películas de Berlanga reflejadas, ¿no? Me apetece, chicos, continuar un poco con el análisis de la película. Ahora ya si queréis hacer detalles, decir detalles del argumento o destripar algún apunte que os ayude a analizar la película. Pero yo, cuando decía que me he partido de risa, es porque he encontrado situaciones rocambolescas, momentos cómicos que no deberían serlo, en una España patética, en contraste, como decía Patricio, con esa llegada del progreso del turismo, ¿no? En Cuéntame, yo recuerdo la llegada de las suecas y esas cosas, mientras aquí seguíamos con la pena de muerte, con las mujeres teniendo que taparse hasta los tobillos y con matrimonios casi concertados, ¿no? Entonces, ese contraste que bien está hecho. Qué bien está ese verdugo que parece un hombre de un corazón bondadoso y su oficio es matar gente, como los funerarios al principio no lo quieren llevar consigo porque si trae malfario. Y qué cantidad de situaciones cómicas
a la vez críticas, ¿no? Con la sociedad la actual, ¿no? Con la sociedad de entonces. Y qué bien está resuelto, porque qué difícil es la comedia y sobre todo la comedia que quiere dejar un mensaje, ¿no? O hacer un detalle concreto de una sociedad. Sí, claro, eso te iba yo con lo de que no es una comedia de tartazos ni cosas parecidas, sino que te trata, pues eso, la situación social de la época con las supersticiones estas de tú eres la hija del verdugo, tú olvídate de casarte, que en aquel momento casarse era lo que se debía hacer. José Luis, que es enterrador, tres cuartos de lo mismo. Y bueno, pues digamos que acaban juntos por eliminación. O sea, es que tú no vas a encontrar a nadie, yo tampoco, y bueno, pues nos hemos encontrado, pues tira para adelante. Luego también la escenificación que se hace de una pena de muerte, o sea, de un sistema de pena de muerte que es totalmente made in Spain, que es el garrote vil. O sea, te ponemos en un tocón de madera con un chisme metálico atrás y te esnucamos. O sea, que encima hay una parte en la película, no recuerdo exactamente en qué momento es, que cuando José Luis tiene todos esos problemas morales de yo no quiero meterme aquí porque como me toque matar a alguien no voy a ser capaz, que le dicen, a ver, es que la guillotina, dice, enterrar a una persona por cachos, mal. La silla eléctrica de los americanos, mal porque los fríen. Y esto es una cosa que queda, el muerto queda fenomenal para enterrarlo. Que dices, hostia, la propia boda que tienen, que dices, es todo una cosa demencial. Y yo no sé si vamos a entrar en lo de escenas favoritas o no, lo quieres dejar más Eso lo haremos al adelante. final, ya sabes, como Vale, siempre. pues eso me lo guardo, pero es todo, ya te digo, la crítica social de la época y sobre todo, ya te digo, a mí ha habido situaciones muy, muy delirantes, pues eso, de situaciones que es que dices, pero madre mía, y lo bien tratadas que están para hacerte reír y hacerte pensar un poco de, joder, cómo era la época aquella. Y este tío, cómo consigue enhebrarlo para sacarte una sonrisa, pero desde el punto de vista como hasta te sientes incómodo de, joder, me estoy riendo de una cosa que no debería. Que eso está, a mí sabes que eso me gusta muchísimo. Entonces, en ese aspecto, fenomenal. Pues si te gusta a ti reírte de lo incómodo, imagínate a mí, que soy una persona que tiene la bandera del humor negro en su vida y en lo cotidiano. O sea, yo soy capaz de reírme hasta de mi mayor desgracia. Eh, o sea, me parece que es lo ideal. Me parece que Sí, no, claro. una sociedad que sea más rica, ¿no? Más rica no en el sentido económico, sino en otros muchos sentidos, ¿no? Me parece que es una sociedad que es capaz de reírse de sí misma, ¿no? Ah, no, claro, sí, por Entonces, supuesto. si Berlanga en su época hace esto para reírse de su época, ¿cómo no nos vamos a poder reír nosotros ahora con la perspectiva que nos da el tiempo, ¿no? Yo creo que es necesario. Y es necesario ver las películas disfrutando de ellas. Es necesario ver las películas estando dispuesto a reírte con ellas, ¿no? Pase lo que pase en ellas. Hasta la mayor desgracia, quiero decir, muere alguien. Yo, por ejemplo, muere un ser querido. Ese ser querido va a querer que yo esté triste, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces yo creo que era la forma de sobrellevar una época que era terrible para la sociedad española. Claro. En este contexto, pues tenemos lo que ya hemos comentado antes, un enterrador, la hija de un verdugo, se conocen, yo creo que por eliminación realmente no hay mucha pasión entre ellos. No, lo que hay Son es personajes... una criatura. O sea, lo que hay entre ellos es que aquí está. O sea, y luego, perdóname Claro, no te interrumpo, perdóname, el colmo del absurdo que dices, la hija, o sea, parece un chiste de esto de entra un francés, la hija de un enterrador y un verdugo, que dices, perdón, la hija de un verdugo y un enterrador, que dices, pero qué cojones, es el colmo del absurdo. Claro, son personajes muy solitarios que se encuentran y bueno, pues se producen todos los delirios cómicos que comenta Fer, ¿no? Delirios cómicos que no llegan a ser de carcajada, pero sí son de sonrisa permanente en todos los sentidos, desde el principio hasta el final. Y luego también el contexto de la época cuando se van a Mallorca, ¿no? Creo que es Mallorca donde se van, ¿no? Claro que además la elección de Mallorca es muy oportuna porque es donde empezó a llegar el turismo y llevan allí precisamente al protagonista para que realice una ejecución cuando en su entorno está todo lleno de chicas en bikini, la apertura de España al mundo.
Claro, claro. No, y es que además, yo por lo que tengo entendido de la época, en Mallorca, el franquismo, bueno, pues, quiero decir, se sobrellevaba un poco mejor, porque claro, había mucho turismo, había mucha gente que venía, ¿no? Empezaban a venir ese turismo de Centro Europa, nórdico y demás, y era como, bueno, a ver, aquí igual hay que levantar un poco la mano, no siendo que en Europa nos sigan viendo como lo que no queremos que nos vean. Tengamos en cuenta que había habido una Segunda Guerra Mundial, que entonces, bueno, pues había que mostrar una España diferente a la que quizás se veía en un pueblo de Burgos o en un pueblo de Zamora o incluso en Madrid, ¿no? O Sí, en el ciudades. Spain is diferente en su máximo esplendor. Sí. A Claro, mí lo que más me sorprende es el tema de la introducción de la comedia, porque como comentaba Fer, esto podría ser un drama desgarrador, que bueno, que no lo habría podido ser por la censura, pero podría haber sido fácilmente una película que se centrara en las ejecuciones, en el dolor interno que siente el protagonista por tener que, al final del todo, hacer una ejecución, y sin embargo, cómo la comedia es la que consigue elevar la película, hacer ese contraste del que estamos hablando, ¿no? Del patetismo con el drama y con la situación que estaba viviendo el país por entonces, y qué difícil es la comedia y qué buena es la comedia cuando se hace bien, porque muchas veces en los premios se suele premiar al gran dramón, se Sí. suele premiar a la película que te deja desolado, pero tú ves El Verdugo, no te deja hundido en la miseria, pero sin embargo te deja un pozo que te hace recapacitar, ¿no? Y ese es el rol de la comedia y lo que la hace tan difícil y que cuando se hace bien se convierte en obra maestra. es que esa película que comentas, esa película en la que al final viéramos la ejecución de ese preso, esa película en la que primeramente hubiéramos visto por parte de Amadeo otra ejecución de otro preso, No cuela esa película. esa película en la que hubiéramos visto la miseria de la época más de cerca y demás, eso lo hizo Tim Robbins con Susan Sarandon y con Sean Sí, Penn, bueno. y era una película que era un alegato contra la pena de muerte en forma de melodrama, ¿no? Y de tragedia pura y dura, porque esa película es desgarradora. Eso no se podía hacer en la época, por razones obvias. Pero mi pregunta es, ¿habría hecho Berlanga esa película si hubiera podido o habría hecho la misma? Quiero decir, en un Yo creo que hubiera contexto de hecho la menos misma. censura, yo creo que habría hecho la misma Sí, película, porque hombre, creo que Berlanga, por Zona, el era lo que universo sabían Berlanga, hacer. sí. Claro. Era lo que sabían hacer. Yo creo que habría sido una comedia negra igualmente que esta, y porque era su forma de hacer cine. Porque no conocían otra forma de hacer cine, Es que porque no no había otra podían manera, hacer claro. cine de otra. Claro. Entonces, en otro contexto diferente, ¿qué película habría hecho Berlanga? No lo sabemos. Pero lo que le quedó de puta madre y las circunstancias de la época, o sea, no podemos cambiar la historia. Entonces, si no podemos cambiar la historia, disfrutemos de ella, ¿no? Y si algo bueno nos ha quedado del franquismo, son películas como El Verdugo. Porque Que, además que, que pasar del la franquismo. Se censura, acabó. para pasar la censura Vámonos. había que ser muy inteligente. Entonces, Sí, la había que ser película muy, que pasa la había que ser muy censura casi hábil, que te sí, sí. asegura que va a ser una gran película. Porque si no, habría sido un director torpe que no consigue esconder su discurso, un director que es demasiado expositivo, pero si al final una película es tan inteligente, más inteligente que el censor que tiene que analizarla, va a ser sin duda una buena película, ¿no? Luego también está aquello de que dicen, no, es que antaño todas las películas eran buenas y todas son obras maestras, tú consultas las páginas web y todas son del 8 para arriba, y es como, no, bueno, pero es que lo que nos ha llegado a nuestro tiempo son las buenas. Las que no Claro, son claro, buenas claro. se han quedado por el camino. Habrá Claro, que claro, ver es dentro de que, 50 años qué claro, películas recordamos de los años 2010, 2020, ¿no? Claro, no se hacían tantas películas como se pueden hacer ahora, pero evidentemente si tú te pones en el año 63 tienes El Verdugo, pero ¿quién más? Igual en el año 63 no hay ninguna película más española destacada, ¿no? Es decir, eso es completamente todo. Pero es verdad, o sea, quiero reincidir en lo que he dicho. Es decir, si una comedia negra está hecha para reírse de una situación de lo cotidiano, ¿vale? Mediante el humor, mediante la ironía, ¿vale? Y como dije antes, leyendo entre bambalinas lo que realmente el director está queriendo decir, hagámoslo en el año 2023. Quiero decir, yo no puedo cambiar el franquismo. Entiendo que Patricio y Fer tampoco pueden cambiar el franquismo. No podemos cambiar la historia de España. Entonces, miremos el mundo con optimismo. Digamos, ¿qué cosas buenas sacamos del franquismo? Bueno, pocas cosas, ¿no? Casi nada. Pero
Berlanga es una de ellas y el verdugo es otra de ellas. Entonces, joder, celebrémoslo, ¿no? Estaría guapísimo empezar el podcast, el episodio diciendo ¿qué cosas buenas podemos sacar del franquismo? Así para crear, ¿sabes? O Para si el crear franquismo nos salseo. dio a Berlanga, Claro. entonces bien ¿Qué estuvo. más? Exactamente. ¿Qué bien nos vino el franquismo que nos dio Berlanga? Pues estaría guapísimo empezar esa, Claro. tal y Yo como quería Y empezó hacer el esperemos que una... no podcast, pero tenga que bueno. aparecer el nuevo Berlanga, porque en los tiempos que corren es posible que cada vez esté más cerca. Ahora mismo, a lo mejor hay algún alumno de sexto de primaria que dentro de 10 o 12 años va a ser el nuevo Berlanga. Pero fíjate, yo esto que comentas, Fernando, es que en aquella época, creo, aunque insisto en que os penséis que yo viví, no. O eras atrevido o eras taimado. No había un término medio. Y yo creo que ahora, quizá por redes sociales, no encuentro el motivo, la gente tira como por una cosa intermedia de voy a ser cómodo, no voy a pisar ningún charco, no voy a provocar a un cierto sector social que me critique, y entonces la gente tira como por en medio de una cosa insustancial y si quiere hacer cierta crítica social o algo, no la hace de lo que estamos viviendo en 2023, sino que te habla de una época pasada o te cita como una situación atemporal. Yo creo Es que que hay un cierto miedo ahí al coger y decir voy a hacer crítica social desde el humor negro y tal, porque sabes que te van a crucificar. Cuando es Franco te que pegaban un tiro, pero ahora te crucifican de otra manera. Es que las películas hay que sacarlas para adelante y la financiación de las películas es muy importante. Claro. Y yo siempre lo he dicho y lo remarco y lo recalcaré 1000 veces. En una película trabajan centenares de personas de forma directa, pero luego trabaja mucha gente también No, de claro, forma claro. indirecta. Entonces, claro, ahora mismo si tú quieres buscar financiación para hacer una película, no te puedes meter en determinados charcos. Es que a eso te voy. Pese a todo, en los últimos años se está haciendo un cine con mucha crítica social, pero Sí, de forma independiente, de forma muy sí, indie claro, y pero, demás. pero no hay una gran producción que digas, pues, a ver, actores de renombre que tengamos aquí. Voy a meter a fulano, a Mengana, al otro de más allá. ¿Y la va a dirigir? No, porque la gente no se quiere meter en eso. Yo, sin embargo, lo que creo que las barreras estimulan la creatividad. Es decir, Sí, en el franquismo esto siempre ha ocurrido. Si te dan un folio en blanco va a ser más difícil que desarrolles una idea así te están oprimiendo, ¿no? Y entonces muchas veces es en la adversidad cuando salen los grandes talentos, como en este caso Berlanga. Yo quería matizar en el tema de ya en la película la diferencia entre cuándo o cómo hace Berlanga comedia y cómo hace drama, ¿no? La comedia la hace desde el texto muchas veces y desde las situaciones ridículas, y luego la crítica y el drama los construye desde la realización, porque muchas veces por contraste de plano o de composición de imagen, te está haciendo la crítica sin tener que decirte nada. Tenemos ese mítico plano casi al final de la película en el que la cámara se eleva y tenemos a un lado al protagonista siendo arrastrado por los guardias y al ejecutado yendo con dignidad hacia el cadalso, ¿no? sí. Entonces, él es inteligente, sabe componer, sabe dirigir y sabe que no hace falta poner a un personaje diciendo algo para que resulte crítico. Y ahí es donde creo que está la sutileza de la película. La comedia la tenemos a nivel verbal y las situaciones, como decía, y el drama y la crítica a través de la imagen. Y eso yo creo que un censor en su época no era capaz de verlo. Sí, además Sí, muchas hay veces en una parte de la película cuando están en el puerto Amadeo con Carmen, José Luis y la criatura, que está está José Luis comiéndose la cabeza de esto no lo vuelvo a hacer, que encima le han pagado una pasta por ejecutar, que está Amadeo diciendo, coño, pagan mejor ahora, o sea, y te hacen una especie de un plano más general y están estos ahí, cada uno con su comedura de tarro de yo esto no lo vuelvo a hacer, que el otro le dice, bueno, eso decía yo. Y te sacan a unos tíos montados en un paquebote bailando que se van a no sé dónde, que dices, pero, o sea, estos contrastes, pues lo que tú has dicho también, cuando van a ejecutar al único que ejecutan en la película, creo recordar, que el tío va con una dignidad allí de, bueno, mire, yo voy aquí y al otro lo arrastran de, venga, vete a hacer tu trabajo y déjate de mierdas. O sea, son esos contrastes que no hace falta utilizar más palabras porque ya la imagen te lo dice todo. Y ese pasillo blanco, todo tan impoluto, todo tan... Sí, sí, sí. yo os planteo una pregunta,
me la respondéis y después os cuento lo que os quiero decir. Bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿se puede hacer cine sin texto? ¿Solo con imágenes? Coño, se ha hecho toda la vida. Claro, o sea, quiero sí, decir, por supuesto. vete para atrás, claro. Vale. ¿Y se puede hacer cine sin imágenes, solo con sonidos? No, porque no es cine. Para ¿verdad? mí eso no es cine. Para mí eso Hombre, sería radio. Sería claro, una sí, o sea, radionovela, no sé tú cómo puedes decirte. hacer un plano fijo, ponerte muy experimental y poner una voz en off, pero el Sí, cine bueno, claro, a ver, es sí. la Ya, pero un fuerza de plano las fijo ya imágenes serían sobre todo. imágenes. Un plano Claro, fijo sí, ya sí, serían no. imágenes. No puedes. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que yo considero que los directores más inteligentes son los que saben decir sin decir nada, ¿no? Y precisamente la escena que comentáis en la que a él le están que si venga, tómate un coñac, tómate Sí, una copa de sí, vino, que vale, sí, de verdad, sí. hasta el director de la cárcel, pero bueno, chiquillo, pero ¿qué te pasa? Pero tal, si esto venga, que esto nada, que esto en el indulto no va a llegar, que no sé cuánto, y el preso efectivamente no, si es que ya se ha confesado, si es que tal, y el preso va tan tranquilamente, y el otro está, que le está dando que parece Resines en Los Serrano, ¿sabes? Que parece que le está dando algo, ¿no? Y precisamente estoy muy de acuerdo con Fer, es la capacidad de poder decir mucho no diciendo nada. Es decir, porque la conversación va por otro lado. Eso es el plano, no es la imagen. Y yo creo que es lo interesante, el trasfondo, ¿no? Que tiene. Sin enseñarte, muchas veces la violencia en las películas no es necesaria. Simplemente lo que necesitas es que el espectador tenga la percepción de que se está produciendo un hecho violento. Sí. Claro. Y yo, por ejemplo, aprovecho este momento, porque me ha venido a la mente, para recomendar una película que próximamente se va a estrenar, que es La zona de interés de Jonathan Glazer. Precisamente este director, que es muy inteligente y es una película brillante, que ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, que representa al Reino Unido al Oscar para la mejor película internacional y que probablemente veremos ocupando las categorías principales de los Oscar. Nos habla sobre el Holocausto sin enseñarnos el Holocausto, nos habla sobre los campos de concentración sin enseñarnos los campos de concentración, mediante sonidos, mediante contexto, mediante movimientos de cámara, y yo creo que esto precisamente es lo que contaba Fer, ¿no? Que es lo que hay que ser muy bueno para hacer eso, ¿eh? O sea, yo, Fer, por hacer una eso. matización a lo que has dicho del cine con imágenes y demás, en la teoría del cine siempre se dice que siempre es mejor mostrar que decir, ¿no? Y todo aquello que puedas decir a través de la imagen y de la composición es preferible. Pero tampoco hay que ser muy extremista con esto, porque estoy seguro de que hay películas desde la realización que nos parecen obras maestras, pero estoy seguro de que también en nuestros tops de mejores películas o películas favoritas están aquellas que se fundamentan sobre todo en el diálogo, ¿no? Entonces, el cine lo engloba todo, las películas que son inteligentes y que te muestran a través de la imagen lo que quieren contar, y luego otras películas que se basan en la magia de dos actores interpretando un texto, como pueden ser las películas de Linklater, ¿no? Entonces, la ventaja del cine es que incluye todo eso. Claro. Sí, claro. Pero ya lo hemos hablado en alguna ocasión, al menos tú y yo, Fer. Las películas empiezan en un momento determinado de la historia de los personajes que la desarrollan. Y en El Verdugo pasa lo mismo. Y terminan en un momento de la historia de esos personajes. En El Verdugo también pasa, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a ese cine hollywoodiense que lo tiene que dejar todo cerradito para que salgas con un buen sabor de boca de la sala de cine, que la recomiendes, que conviertas esa película en un blockbuster, en una película seguida por millones de personas en el mundo, ¿no? Pero a mí me parecen mucho más interesantes las películas que dan pie a que el espectador piense, a que den pie a que haya una tertulia posterior a la salida del cine de, oye, ¿y qué sería de este personaje? ¿Y qué sería de este otro? Oye, ¿y cómo has interpretado tú el final? Muchas veces, y estoy completamente de acuerdo, Fer, en esa matización, es mejor mostrar que decir. Y ya tú, como persona, te encargas, porque el cine tiene esa capacidad educativa de hacerte pensar, como la filosofía, como muchas disciplinas de este mundo, ¿no? De hacerte pensar, de no dártelo fácil. Y a mí me gusta más que no me lo den fácil. Pero eso sería un poco lo que hablábamos antes de atreverse. O sea, si para eso que tú dices hay que atreverse a hacerlo y luego tienes detrás pues todo el mundo de la industria que dice no, a la gente dáselo migao porque a la gente no le gusta pensar o no le apetece pensar. Que luego te coges a la gente y dices, pues habrá cosas que sí me apetezca o no me apetezca.
Y esto que estáis diciendo, esto va a quedar feísimo, pero yo lo tengo en la cabeza y lo suelto. Esto que estáis diciendo es que yo prefiero que prefiero que me insinúen o que tal, o que me lo tenga que imaginar a que me lo enseñen, es un poco la famosa diferencia entre el cine erótico y el cine porno. O sea, dices, ¿con qué te quedas? Pues depende de cómo tengas el día. Pues esto yo creo que es igual, pero yo sí echo en falta, o igual es que yo tampoco controlo como vosotros lo que es la industria cinematográfica, ese tipo de películas que te dejan ahí, pues eso, colgado del hilo y que te da para, según sales de la sala, ir comentando ¿y tú ¿y tú qué crees que, sabes, el que te permita, pues eso, lo que forma parte yo creo que también de lo que es ver una película, que es el comentarla luego y el irte a tomar una copa y decir, pues yo esto creo que tal o creo que cual, o tú cómo has visto esto, el comentarla. Pero como ahora yo creo que lo que decías antes tú, el temor de la industria de decir yo por esto no arriesgo, por ese tipo de cosas no, voy al producto fácil, pues no lo sé, no lo sé Yo si... creo que la Siempre se lo he ventaja dicho a es Fer. experimentar. Yo siempre creo que, perdona un momentito y ya te dejo, creo que la ventaja es decir, pues un día me voy a poner el verdugo, un día voy a ver una película que sea quizá más desconocida o un poquito más difícil, porque eso lo que te va a dar es la opción de elegir. Es decir, a mí me encanta ver una película más experimental, más indie, menos convencional o menos clásica, pero también me encanta ver una película americana con una Sí, historia claro. construida a la perfección y decir qué buenos son los americanos haciendo cine clásico o haciendo guiones con estructura narrativa clásica, ¿no? Una buena introducción, nudo, desenlace, pero hay que atreverse a ver cosas distintas para saber apreciar lo bueno de cada tipo de cine. No, yo lo único que quería decir era que yo, Patricio, se lo llevo diciendo a Fer muchas veces, que esto lo que hay que hacer, en vez de cada uno desde su casa, es comprar un par de botellas de ginebra y de ron y hacerlo esto, vernos la película y después ponernos a grabar y estar tomando copas y de esa forma Yo este me apunto a podcast eso. ganaría mucho Yo me empaque apunto a porque eso. seríamos más sinceros y más naturales. Y con una versión premium que solamente pudiera acceder la gente que pagara, donde ya nos soltáramos y dijéramos barbaridades. Exactamente. Claro, Respecto a lo a partir de la primera hora, respecto cuando a ya lo de llevemos 4 fresquitos insinuar, encima... claro, respecto a lo de insinuar y mostrar, he visto un corto hace poco que se llama El Alba, que va un poco de eso, te insinúo pero no te enseño, que me pareció bastante curioso, por cierto. A ver si Primera lo No sé si veo. noticia, sabes de me lo lo que hablo. apunto. Primera noticia, me lo A ver apunto. si lo veo. Chicos, me apetece cerrar la parte del análisis, así que vamos con el apartado de escenas favoritas. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme la mano. Sí. Meta aquí los dedos. No. Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 voltios. Pero padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien, pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. Hemos mencionado ya algunas durante toda la sesión, pero me gustaría que hiciéramos cada uno hincapié en aquella que más nos ha divertido, que más nos ha impactado. Adelante, chicos. Yo tengo 3. Bueno, pues entonces yo te digo una y acabo antes yo. Para mí, yo con la que me ha parecido más absurda es cuando el verdugo, entre comillas, se niega a ejecutar al preso y aparte de que lo están emborrachando al hombre porque le dan de todo para que se lance, le llega el director y le dice, es que ya está confesado y su alma ya está, digamos que preparada para esto. Y claro, dices, ¿qué cojones es esta locura? O sea, ya es el colmo de la absurdez de toda la situación. Y a mí eso me hizo muchísima gracia. O sea, mucha gracia, me hizo gracia. Pero luego dices, Cristianismo católico. Se le llama cristianismo católico. Sí. Esa es la respuesta a tu pregunta. Es que claro, o sea, dices, hostia. O sea, que bueno. Entonces, dale. Que yo Sí. te digo, para mí esa es la más... Sí. No, está muy guay esa escena. La verdad es que sí, yo creo que la he mencionado antes de soslayo, pero claro, es que vivíamos y vivimos, porque hay gente a día de hoy que no es consciente de que vivimos en un estado aconfesional y laico.
Vete tú y díselo. Entonces, Vete o sea, tú y díselo. Es importante recordarlo, vivimos en un estado confesional y cada uno puede creer en lo que quiera, hay algunos que no creemos en nada, otros que creerán mucho en lo que ellos quieran, ¿no? Pero en aquella época no, en aquella época no vivíamos en un estado confesional, vivíamos en un estado católico, entonces claro, era, en cuanto llegaba el cura a dar la extrema unción, era como, ¿no? Que esta persona ya Que se está muera. con un... Venga. Claro, Sí. no, esta persona ya está echando un mus con San Pedro, prácticamente. Entonces, claro, ya se tenía que morir. No, bueno, yo tengo 3 escenas favoritas. Vamos a ver, vamos a ordenarlas. Porque la tercera es simplemente un guiño que me parece interesante de comentar. Y las dos escenas que yo tengo favoritas, por un lado está cuando están viendo el espectáculo ese de música clásica dentro de la cueva en Mallorca, que han ido Las cuevas del Drac. Las cosas del de drag. las cuevas del Drac, efectivamente, que está, que literalmente está el grupo tocando, las sillas, ¿no? La gente viendo el espectáculo están del otro lado y en medio está el agua y llegan los guardias civiles, ¿no? Porque creo que son guardias civiles, a recoger a este hombre y entonces, claro, le estropean el espectáculo a todo el mundo, pero fíjate qué escándalo. O sea, eso a día de hoy sería algo así como imposible, ¿no? Inviable. Y me parece muy interesante porque me parece muy rocambolesco, me parece muy chulo dentro del contexto de la cueva y tal, grabar algo así. Me parece, además, en su momento tuvo que ser complicado grabar eso, yo creo también. Entonces, me gustaría saber exactamente cómo lo grabaron y tal, me parece muy interesante. Esa sería por un lado. La segunda, que me parece que para mí es el mejor, yo creo que es el mejor plano de la película, que es cuando se llevan ya definitivamente a José Luis para que le practique el garrote vil a esa persona, el plano del patio de la cárcel, ¿no? Sí. Hay un momento en el que le están arrastrando entre 4 y se le cae el sombrero. El sombrero, sí. ¿Vale? Entonces van hacia la puerta y cruzan la puerta y en el otro patio está todo el tinglao montado para que el verdugo actúe, ¿no? Y hay un momento en el que solo está el sombrero en mitad del patio y yo creo que ahí hay una, o como yo lo interpreto, es, porque claro, ese señor se ha ido a Mallorca en plan de, bueno, y dice en un momento, dice, igual nos tiramos aquí 1 o 2 meses, mira qué dietas me han pagado, no sé qué, no sé cuánto, de vacaciones. El tío estaba, pues eso, viendo a las suecas y a las danesas en bikini, estaba encantado de la vida y de repente le van a buscar y tal. Entonces yo creo que es una especie de guiño a cuando cruces esa puerta te vas a convertir en otra persona, ¿no? Entonces deja el sombrero de veraneo a un lado, atrás, y enseguida, cuando se cierra la puerta, va el guardia como a recogerlo, que me parece que es la moraleja y el plan de, bueno, habrá un nombre nuevo después de que cometas esto, de que actúes como verdugo, pero realmente tu vida va a continuar y tu vida no tiene por qué ser mala, como fue la de Amadeo, ¿no? Esa sería la segunda. Y luego hay una escena que a mí me parece muy cachonda y me parece que está bien mencionarla, que es la de la boda, porque en ese mismo hay un plano en el que coinciden Pepe Isbert, José Luis López Vázquez y también una persona de la que no hemos hablado todavía que hace de cura, que es Alfredo Landa. Alfredo Landa, que es el que hace de cura. Alfredo Landa, que hace de cura y sale en una escena repartiendo collejas a los monaguillos, porque es lo único que sale haciendo. Y me parece que debíamos mencionarla porque, claro, José Luis López Vázquez es leyenda de nuestro cine, Pepe Isbert también, y por supuesto también Alfredo Landa, que quizás sea, bueno, ahora está Bardem, ¿no? Que evidentemente ha ganado un Oscar y es una máquina, es uno de los mejores actores del mundo, pero Alfredo Landa es uno de los mejores actores de la historia del cine español y tiene un papel en esta película, que es un papel súper pequeño y me parecía que era digno de mencionar. Qué divertida esa escena de la boda, que a mí es que me ha recordado a Quino quien viva. De hecho, estoy seguro que en la boda de Emilio y Belén bebieron de esta fuente, ¿no? Cómo se cuelan aprovechando que ha habido un oficio antes para hacer la boda medio gratis. Alfredo Landa va apagando las luces porque ya no toca estar ahí, ¿no? Y cómo lo hacen todo de Strangis. Para mí mi escena favorita, y la ha comentado Fer, pero quería recalcarla, es la de las cuevas del Drac. Es que me parece de una inteligencia, de un humor típico español que yo creo que es incomparable con el humor que puedas encontrarte en otras cinematografías, cómo está los violinistas tocando, ¿no? Ahí en un momento romántico, bonito, de vacaciones, y cómo llega la Guardia Civil diciendo José Luis, y el otro escondiéndose para que no le agarren. Es una situación que me parece brillante y yo no podía parar de reír.
Es que hay un momento en el que ya el otro, claro, avergonzado, en plan de, a ver, me toca decir que soy yo, porque, claro, están ahí, José Luis. Y llega un momento en el que él, lo primero que dice, ha muerto. Él decía, bueno, a ver si es que vienen a buscarme porque ha muerto y ya me libro de tener que matarle yo. Ha muerto, dice, y le dice el guardia civil, pero vamos a ver, ¿es usted José Luis o no es usted José Luis? Está muy bien. Y luego, por supuesto, pues está el plano general en el que la cámara sube y vemos el contraste de cómo el condenado a muerte tiene más dignidad que el verdugo. Eso es uno, yo estoy seguro, de los planos más míticos de la historia del cine español y es brillante desde el punto de vista de realización. Pero yo pensé, porque he de reconocer que he visto la película por primera vez para el podcast, yo pensé que la película acababa ahí, pero luego el verdugo, José Luis, ya se reúne con su familia y vemos ese plano que comentó Patricio antes, pero que quería recordar, que es cuando ellos se montan en el barco, la cámara gira y vemos un bote lleno de extranjeros pasándoselo en grande y yendo de fiesta. Y es el contraste, ¿no? La España de la época contra el mundo, ¿no? Y la barrera que los diferencia. Y me pareció un plano brillante para cerrar la película, totalmente crítico y en la línea de lo que hemos comentado antes. Y ese bebé Torrezno, que es que ese bebé, dices, pero ese niño que tiene 16 años ya, pues no hay bebés así ya, ¿eh? Madre mía, niño. No, es que me parece interesante, antes de apagar las luces, presentaros a una nueva cinéfila que hay en el mundo, ¿sabes? Que es este bicho de aquí. ¡Vamos! Que hay que presentarlo en sociedad, ¿verdad? Y que se está viendo muchas pelis ella ya sin ser consciente de ello. Es muy radiofónico lo que ha hecho aquí Fernando Lobo, nos ha presentado a su gata y además en este podcast somos muy de gatos porque en otros episodios se han colado los gatos de nuestros queridos Raquel y Damián, a los que les mando un beso. Se ha colado un gato callejero que vive cerca de la casa de nuestro querido Javier Enríquez, así que no está de más presentar a un nuevo miembro de esta familia gatuna del cine barrueco. Bueno, pues nada, pues bienvenido, ¿qué vamos a hacer? Claro. Cinéfila desde hoy en día. Así que pues nada, pues para casa todo el mundo ya, ¿no? Apagamos las luces del cine barrueco. Ha sido un placer volver a contar con nuestro experto en cine español y cinéfilo con todas las letras, Fernando Lobo. Muchas gracias, Fer. Me lo he pasado en grande, ¿eh? La verdad es que yo creo que nos ha quedado uno de nuestros mejores podcasts, diría. Y sigo insistiendo, y antes de despedirme ya y de darte las gracias de nuevo, en que hay que apostar más en este podcast por el cine independiente, por los clásicos de la historia del cine, no solo el cine español, y por el cine español. 1 de cada 4 películas debe ser española, 1 de cada 4 películas debe ser un clásico, 1 de cada 4 películas debe ser cine independiente europeo o de donde proceda, y luego también hay que dar un espacio al cine comercial. Por supuesto, Fer, yo tengo aquí muy pendiente y estoy seguro que esta temporada lo conseguiremos, lo traeremos, traer a Pedro Almodóvar porque todavía no se ha pasado por aquí y no creo que haya mejor persona para analizar una peli suya que tú, así que te tendré en cuenta. Y Patricio, muchísimas gracias. No ha sido una película de ciencia ficción, no ha sido una película de fantasía, pero oye, siempre es un placer contar contigo. Pues nada, a vosotros por haber contado conmigo y bueno, pues aquí ya sabes que a mí se me convoca y aparezco, o sea, no hay más. Y un servidor, Fernando Esbeck, se despide. Muchísimas gracias a los oyentes y espectadores de Cine Barrueco. Gracias por estar ahí. Agradecemos mucho si compartís los episodios, si dais likes a nuestras publicaciones, porque nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias. Un saludo a todos.